¿Qué pasa con nuestras cosas cuando ya no estamos? Es una pregunta que tarde o temprano nos toca a todos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese tema. Vamos a seguir el viaje de una herencia usando como mapa la ley ecuatoriana. Y es un viaje fascinante, se los aseguro. Un constante tira y afloja entre lo que una persona deseaba y lo que la ley exige. Para arrancar, vamos directo al grano, con una pregunta que lo pone todo en perspectiva. Imaginen esto, una persona en su último testamento decide donar el 90% de toda su fortuna a una organización benéfica. Suena muy noble, ¿cierto? Pero la pregunta clave es, ¿se puede? ¿Es legalmente posible? La respuesta, les adelanto, quizás no es la que esperan, y nos muestra la tensión principal que vamos a analizar. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Pensemos en esto como los capítulos de una historia. Veremos el testamento enfrentando su primera prueba, el choque entre la voluntad personal y la ley. Descubriremos esas partes de la herencia que son intocables, las estrategias que se pueden usar, el plan B que la ley tiene bajo la manga y al final, como todo busca un equilibrio. Muchos creemos que un testamento es la última palabra, el punto final. Pero en realidad es justo lo contrario. Es el punto de partida. Es el comienzo de un recorrido legal donde esa última voluntad tiene que pasar por una serie de pruebas y reglas súper estrictas. En el fondo, cuando una persona fallece, su patrimonio se encuentra en una encrucijada. Hay dos caminos posibles, y todo, absolutamente todo, depende de una cosa: si existe o no un testamento válido. Eso es lo que define si el guía es el deseo de la persona o si la que toma el volante es la ley. Entonces, estas son las dos rutas. Por un lado, la sucesión testamentaria. Aquí el testamento es el mapa que indica a dónde va cada cosa. Pero, ¿y si no hay mapa o si un mapa está mal hecho? Bueno, ahí entramos en la sucesión intestada. Este es el camino que la ley ya tiene trazado por defecto para cuando no hay instrucciones claras. Pero aquí es donde la trama se pone realmente interesante, porque esa idea de «le dejo mis bienes a quien yo quiera» no es del todo cierta. Resulta que la libertad para testar tiene límites. La ley, de hecho, acorrala una parte del patrimonio y le pone un letrero de «prohibido tocar». El concepto que lo cambia a todo se llama asignaciones forzosas. Una buena forma de verlo es como una especie de impuesto familiar obligatorio sobre la herencia. Son porciones que la ley te obliga, sí o sí, a reservar para ciertos familiares. Y no importa qué diga el testamento, esta obligación va primero, siempre. Y estas asignaciones son básicamente tres. Primero, la porción conyugal, que busca proteger al cónyuge que sobrevive para que no quede desamparado. Segundo, las legítimas, que son el corazón de la protección y van para los herederos más directos, los hijos o, si no hay, los padres. Y tercero, la cuarta de mejoras, que es como un extra que permite al testador beneficiar un poco más a alguno de sus hijos o nietos. Ok, volvamos a nuestra pregunta del 90% a la caridad. Si la persona que hizo ese testamento tenía hijos, la respuesta es no, no era válido. Miren cómo se divide el pastel según la ley. Un 50%, la mitad entera, es intocable para los hijos. Otro 25% es la cuarta de mejoras, que también tiene que ir a los descendientes. ¿Qué queda al final? Solo un 25%. Esa es la única parte de la que se puede disponer libremente. Solo esa porción podía ir a la caridad. Así que el punto crucial es este. La ley básicamente le pone un candado a un 75% del patrimonio para blindar a la familia. La libertad de la persona para decidir se ejerce sobre ese 25% que queda. La prioridad número 1 de la ley, sin lugar a dudas, es el núcleo familiar. Pero claro, la vida es impredecible. Se puede planificar todo con mucho cuidado, pero ¿qué pasa si uno de los herederos fallece o simplemente no puede o no quiere recibir la herencia? Créanme, pasa. Y es ahí donde la planificación se vuelve todavía más estratégica. Para resolver estos casos, la ley tiene un orden de operaciones muy claro. Primero, se ve si aplica el derecho de transmisión. O sea, si el heredero muere antes de aceptar, sus propios herederos pueden aceptar por él. Si eso no aplica, la ley respeta si el testador fue precavido y nombró un suplente. A eso se le llama sustitución. Y aquí, la voluntad del testador es la que manda. Y ya como último recurso, si no hay suplente, se aplica el derecho de acrecimiento. La parte del que falta se reparte entre los demás. Pero la ley tiene unas más bajo la manga. Es una solución bastante ingeniosa, una especie de ficción legal, diseñada para un escenario muy específico. Asegurarse de que la herencia se mantenga dentro del linaje familiar, sobre todo cuando no hay testamento y las otras reglas no encajan. Se llama derecho de representación. Y la palabra clave es representación. La ley literalmente se imagina un escenario.
Se imagina que los hijos de un heredero que faltó, por ejemplo, se ponen en los zapatos de su padre o madre. De esta forma, los nietos heredan directamente del abuelo, como si la generación intermedia nunca hubiera faltado. Piénsenlo así, es como si la propia ley dijera, a ver, aquí falta alguien, vamos a nombrar un suplente. Y ese suplente son los hijos del heredero que no está. Así se asegura de que los nietos del fallecido no queden fuera y reciban la parte que le hubiera tocado a su padre o madre. Al final de todo este recorrido, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, nos damos cuenta de que todo se trata de un acto de equilibrio, un intento de la ley por balancear dos principios que a veces chocan: el derecho de una persona a decidir sobre sus bienes y el deber del Estado de proteger a la familia. Y como podemos ver, la balanza no está perfectamente nivelada. La voluntad de la persona que testa tiene su peso, claro, pero es una libertad limitada. En cambio, la protección familiar tiene una prioridad altísima. No queda ninguna duda de para qué lado se inclina la ley cuando hay que tomar una decisión. En definitiva, todo este sistema, que puede parecer complicado con sus asignaciones forzosas, sustituciones y representaciones, tiene un fin muy claro: honrar los deseos de la persona hasta donde sea posible, pero sin nunca, jamás, dejar desprotegido el patrimonio que sostiene a la familia. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si la ley que se aplica después de la muerte es tan estricta protegiendo a la familia, ¿qué se puede hacer en vida? ¿Qué mecanismos legales existen para planificar la distribución de un patrimonio con un mayor grado de libertad? Esta es una pregunta que nos abre la puerta a todo un universo nuevo, el de la planificación patrimonial.